y además con temas que vamos a hablar ahora en Voces de Protagonistas de la Mañana. En el aire, Cadena Calamuchita, la mayor red informativa de la región. Es cierto que la oferta de inmuebles para alquilar en todo Córdoba creció en los últimos días, o por lo menos esos son los datos, tras la puesta en vigencia del decreto de necesidad y urgencia, el DNU de Javier Milei, que deroga la ley de alquileres. Pero sin embargo, a pesar de la explosión de la oferta que hay en el mercado, desde la Asociación de Inquilinos aseguran que es muy baja la demanda debido a la dificultad del inquilino en elegir y cuando un salario no alcanza. Claro, porque, a ver, puede haber más oferta y puede haber también más demanda, pero el problema es que los salarios no alcanzan y siguen bajos, y eso no soluciona el problema. Pero vamos a ver si están así. Vamos a arrancar a hablar con uno de estos temas. En el aire de la cadena Calamuchita, en la línea lo tenemos a Ezequiel Vergara, que es presidente de la Asociación de Consumidores de la provincia de Córdoba. Ezequiel, ¿cómo le va? Buen día, Franco Ceja lo saluda, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo están? Saludos a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Ezequiel. Bueno, ¿es así? ¿Hay más demanda y hay más oferta también de alquileres en Córdoba? Bueno, sin dudas, a partir de la derogación de lo que era la ley de alquileres, la última versión, ¿no? Recordemos que a fines del año pasado, en octubre, se ratificó por el Congreso una ley de alquileres en el mismo sentido de la que ya se había aprobado en pandemia. Esta ley de alquileres contenía algunas regulaciones que eran muy buenas, pero también contenía algunas cuestiones que eran bastante complicadas para incentivar que la gente ponga sus casas, o sea, que los propietarios pongan en alquilar sus casas y departamentos. Básicamente, un índice intervenido por el gobierno y un plazo mínimo de 3 años. Eso generaba muchas dudas a la hora de poner los inmuebles en alquiler. Claro. Y a partir de la derogación, a fin del año pasado, de esta última versión de la ley, empezaron claramente a aparecer muchísimos inmuebles. Nosotros seguimos la publicación del principal clasificado de acá de Córdoba y pasamos de 30 departamentos de un dormitorio en el centro de la capital a más de 300 departamentos, ¿no? Es un incremento muy importante respecto de la oferta. Claro. Después está la cuestión clara de la nula evolución del salario entre ambas fechas, es decir, si bien aumentó muchísimo la oferta, la verdad es que los trabajadores, quienes en líneas generales alquilan, son asalariados o peor aún, trabajan en negro, sin trabajo registrado. Frente a esa situación están complicados para acceder a los inmuebles porque el impacto es cada vez mayor. Esto ha venido evolucionando desde hace ya varios años, décadas diría, y hoy estamos en la peor relación entre salario y alquiler. Claro. Es decir, el costo del alquiler impacta de manera directa sobre el salario básico de un trabajador. Estamos hablando de la ciudad universitaria del país prácticamente, donde la mayoría son jóvenes que vienen de otros lados a estudiar también, y eso también tiene un gran impacto en la demanda. Ahora la pregunta es, de los 30 a los 300 departamentos que se han incrementado en la oferta, el precio del alquiler no ha bajado, digamos, sigue siendo el mismo. No, el precio del alquiler en líneas generales ha subido acompañando la inflación. Recordemos, esto es algo que por ahí a algunos políticos les ha costado entender, que más allá de los intentos por intervenir la economía, los alquileres son un producto más, es decir, las casas, las viviendas, si bien tienen una protección especial por la Constitución, básicamente son productos que no dependen del Estado, sino de particulares que los ponen a disposición para ser alquilados. Claro. Entonces, cuando se interviene en el precio, lo que termina generando es el efecto contrario. O bien se anula directamente la oferta, o bien se encarece el alquiler, pero es muy difícil de regular. Y esta dificultad claramente no ha funcionado en los intentos de regulación pasadas. Por eso, respecto del precio, es importante entender que la intervención
del Estado puede perjudicar más que ayudar. Distintos son otro tipo de mercados, como por ejemplo el caso de las prepagas, que ahí sí tenemos actores monopólicos o oligopólicos, donde es muy diferente la oferta del producto o del servicio. Pero en líneas generales, el mercado de alquileres, la verdad es que está muy desconcentrado. Entonces ahí no se podía tomar una política de intervención en el precio, y por eso las políticas de los gobiernos anteriores fracasaron rotundamente al querer regular precio y plazo, generando el gran problema habitacional que había en este momento, donde básicamente los inquilinos no encontraban inmuebles, porque los dueños no ponían las casas en alquiler. Bien, ahora tenemos un problema que es menor, claramente, es un problema de menor fuerza, que tiene que ver con la dificultad de acceder a los distintos precios. Por supuesto, el caso que mencionaba, Nueva Córdoba es una burbuja donde solamente van a poder acceder a aquellos de mayor ingreso y poder adquisitivo. Hay un departamento en esa zona, realmente está carísimo, porque justamente es muy buscado por estudiantes que en línea general... ¿Cuál es el precio promedio hoy de un departamento en Nueva Córdoba? En Nueva Córdoba es justamente muy complicado establecer precios promedios porque están muy elevados en relación a líneas generales, pero bueno, estamos hablando de departamentos en un dormitorio por encima de los 300.000 pesos sin dificultad, ¿no? Y de ahí depende las comodidades, el edificio, la ubicación exacta, en fin, es muy difícil dar precios promedios. En cambio, centro o barrios ya disminuye un poco, y en la zona céntrica sí, en líneas generales, podemos hablar de que se puede conseguir en 250.000 pesos un departamento o un dormitorio, ¿no? Habiendo en más o en menos, según las características de la unidad. Bien. Ahora la baja de la inflación, como viene sucediendo, ¿esto va a impactar, está impactando en el bolsillo de los inquilinos o no? ¿O no tiene nada que ver, digamos? Para contarle claro a la gente. Sí, acá hay que diferenciar el bolsillo de los inquilinos es el bolsillo de cualquier persona. El inquilino o el propietario son iguales en términos de bolsillos, son trabajadores que pueden o no trabajar en relación de dependencia, ser asalariados o ser jubilados. Hay propietarios que son jubilados, hay inquilinos que son jubilados. En ese sentido, el bolsillo de la población en general claramente viene muy golpeado y todavía no ha mejorado en ningún sentido. Es decir, los salarios no han mejorado para nadie, ni para el inquilino, ni para el propietario, ni para nadie. Eso está claro. Los precios de los alquileres, que bien han aumentado, también tienen un límite en el hecho de que como no mejoraron los salarios, tampoco se puede pedir locura, porque si no, el inmueble no se alquila. Que ahí también hay un freno, digamos, a eso. Ahora, retroceso de la inflación y pareciera que se empieza a estabilizar la economía, eso sí le hace muy bien al mercado de alquileres. Se logra estabilizar y si se logra eliminar la inflación, mejora mucho, porque eso permite la posibilidad de comparar realmente los precios, de establecer contratos más largos. En un esquema de inflación lo que pasa es que nadie quiere comprometerse a largo plazo. Y el contrato si se logra la estabilidad, a largo plazo. Si se logra la estabilidad económica, la cosa cambia. Exactamente, pero bueno, eso falta mucho, porque venimos de tantos años de inflación que, bueno, para que el gobierno logre credibilidad en eso, realmente tiene que pasar un periodo de tiempo en donde todos digamos, bueno, realmente acá no hay inflación, cosa que por ahora está todo por verse, porque uno claramente tiene desconfianza de tantos años que había de inflación y que aparte todavía no para, ¿no? Tenemos inflación muchísimo más baja, pero aún sigue habiendo en todos los productos y servicios. Y bueno, repito, un caso paradigmático fue el de las prepagas, donde claramente los precios se dispararon muy por encima de la inflación. Entonces ahí vemos cómo algunos actores dentro del mercado, que sí tienen posición dominante, pueden especular con los precios y bueno, y ahí se complica también la situación, que el gobierno no interviene. Totalmente. Ezequiel, lo llevo ahora al terreno, uno de los más importantes del consumidor, que son los alimentos. ¿Cómo está la góndola? ¿Cómo se está manejando la gente? ¿Ha bajado el nivel de compras? ¿La gente está consumiendo menos? Por más que baje la inflación, los precios están bajando. En lo que reporta específicamente el INDEC, que es el instituto que nos da las estadísticas respecto de los distintos productos y servicios de la economía, los alimentos vienen bajando en forma bastante importante. O sea, no es que viene bajando el precio, sino que viene bajando la inflación. La inflación mensual respecto al rubro de alimentos llamativamente está a la baja, incluso en algunos productos que hay que verlos ahí con microscopio, pero ha bajado un poquito el precio. Además, con la posibilidad de ingreso de mercaderías del exterior, eso también ha generado
más competitividad, y bueno, pareciera que la cuestión de los alimentos estaría en principio a la baja en términos de inflación, y eso es muy positivo porque afecta, es lo que más afecta a la canasta familiar. Ahora, del lado B, de nuevo, lo que es el consumidor de alimentos, y acá no hacemos excepción entre inquilinos, propietarios, grandes empresarios o gente muy humilde, todos han visto disminuido su capital y sus ingresos. Así que el consumo del súper claramente se ha reducido mucho a lo mínimo, y por eso también estamos viendo los efectos de una recesión. Es decir, hay menos compras masivas, y además la inflación afecta también negativamente a ese impulso por comprar, porque si ahora el dinero ya uno lo puede guardar un poquito, un par de meses para ver qué pasa, ya no se gasta en el súper, en líneas generales lo que más se gastaba antes. Es decir, el alimento era lo primero en lo que se gastaba como para poder cuidar la devaluación. Si uno no tiene tanto miedo de devaluación, conserva, no compra, y eso generalmente da lugar a la recesión, que es lo que se está viviendo en el país. Bien, Ezequiel, hay algo raro, un efecto raro cuando sucede de que baja la inflación, pero hay cosas que siguen subiendo, como caso de las prepagas, por ejemplo, y como en el caso del transporte también. El transporte no baja, está viajando menos gente, ¿cómo está ese tema? La verdad es que en ese tipo de situaciones donde intervienen o bien servicios públicos que son puestos a licitación por el Estado o por un gobierno en particular, o bien en el caso de las prepagas, donde también hay pocos actores, si el gobierno no realiza su función protectoria de los consumidores, ahí sí corremos riesgo de que suban con montos que son injustificados y que se afecte los bolsillos de los consumidores. A mí me parece muy interesante señalar el cambio de discurso del gobierno, al menos en relación a las prepagas, en donde un gobierno que dijo, escribió, lo puso en su propio decreto, que el mercado se regula solo, de pronto, a través de una resolución de la Secretaría de Comercio, basada en un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sanciona a las prepagas por conductas anticompetitivas, por generar una suba de precios fraudulenta para los usuarios. Entonces acá vemos cómo este discurso se cae frente a la realidad. Es necesario un gobierno que regule inteligentemente la economía. Creemos que esa es la lógica que tiene que primar para que se haga efectivo el artículo 42 de nuestra Constitución, que básicamente le dice el gobierno, usted debe proteger la salud, la seguridad, la información y los derechos de los consumidores, si no, ¿para qué está? Usted, Ezequiel, es optimista con la ley de bases y el pacto de mayo para el consumidor. La verdad es que nada de lo relativo a la normativa de protección del consumidor está en juego por ahora, y esperemos que siga así. Bien. Con lo cual, en relación a ley bases y demás, creo que es una discusión más política que real en términos de la sociedad. No me parece que se juegue tanto como lo presentan los propios políticos, ¿no? Me parece que la discusión es más una cuestión de la política partidaria. En la realidad, a lo que le interesa al consumidor es que efectivamente se estabilice la inflación, y que, lo cual no necesita de la ley base para lograrse, por lo menos hasta ahora no parece que tenga que ver tan directamente con una ley o con un decreto. Y por otro lado también es que el gobierno intervenga en aquellas situaciones en las que se debe intervenir y que permita la libertad de mercado en aquellas en las que debe funcionar el libre mercado. Si se realiza eso, yo no veo como algo crucial para los derechos de los consumidores la aprobación o no de una normativa específica, que repito, no hay nada en la ley base que remita directamente a lo que establece nuestra ley 24240 de protección del consumidor, y además las directrices que surgen de la propia Constitución Nacional. Bien, Ezequiel, para sintetizar entonces, baja la inflación, pero no es lo que amerita a que todo ya esté bien, nos falta mucho para que esto se siga acomodando y para que los consumidores estén mejor. Así es, queda mucho camino por recorrer. No obstante, la inflación para todo lo que es el terreno del consumidor es siempre la prioridad uno. Bien. Si se soluciona el tema de la inflación, creo que los demás problemas van a ir en consecuencia. Esto es algo que por lo menos pareciera, repito, pareciera, y pongo comillas, que lo esté entendiendo el gobierno. Pero
en ese resto vemos todavía que queda mucho camino por recorrer, y además la propia inflación todavía no está solucionada como para cantar victoria. Así que veremos cómo transcurre. Ezequiel Vergara, gracias por atender a Cadena Calamuchita. Que tenga buen día. No, gracias a ustedes por difundir estos temas. Un abrazo. Gracias. Ezequiel Vergara, presidente de la Asociación de Consumidores de Córdoba. Otro negro se encuentra un día ahí en la peatonal en Córdoba y le dice, loco, ya no se puede más con la carura y la cosa, dice, la vida está muy cara. Sí, le dice, sí, dice, mira, salió, dice, y en un ratito me gastó 200 palos entre pito y flauta. Sí, le dice, ¿qué he comprado? 100 palos de pito y 100 de flauta. Informó Cadena Calamuchita. Transmite en 98.7 FM junto a todas las emisoras integrantes de la gran Cadena Calamuchita. La radio líder en audiencia.